Cuando Moisés murió, Israel quedó en el punto más vulnerable de su historia. Todo indicaba que algo iba a suceder, pero no sucedió nada. Ningún ataque, ninguna ruptura. El texto no explica por qué. Es a partir de ese silencio que la historia comienza. El texto marca el tiempo con precisión. 30 días de luto. Israel permanece detenido a las puertas de Canaán, acampado en campo abierto, sin murallas, sin capital, sin territorio consolidado. Moisés ha muerto. En cualquier otro relato antiguo, este sería el momento más vulnerable posible. Pero el texto avanza como si nada de eso produjera efecto. La noticia circula. Los pueblos de alrededor lo saben. Los reyes observan. Aún así, no hay registro de ataque, de amenaza, ni de ninguna reacción externa. El texto no dice que Israel haya sido protegido, ni que haya sido perdonado. Simplemente no registra respuesta alguna. Y entonces surge el detalle más inquietante. La narrativa continúa operando como si la autoridad siguiera activa. El pueblo no se dispersa. Las órdenes circulan. Los límites permanecen. Nada indica colapso. El líder visible desaparece, pero el sistema no entra en vacío. La narrativa no se detiene para explicar esto. Avanza, cargando la impresión de que aquello que sostenía a Israel no estaba atado a la figura de Moisés, aunque nadie logre señalar dónde reside ahora esa autoridad. Este intervalo pasa demasiado rápido para ser casual, y es demasiado silencioso para ser neutro. Con esta tensión abierta, el texto continúa. Cuando el silencio termina, el texto no prepara al lector. Simplemente registra que Dios vuelve a hablar y continúa, como si el intervalo anterior no hubiera creado ningún problema estructural. Ese paso directo es lo que produce el primer desconcierto. La voz no pasa por un sacerdote ni por un rito reconocible. Llega directamente a Josué, antes de que se haya presentado cualquier legitimación pública. El texto no se preocupa por justificar ese canal. Trata el desplazamiento como suficiente para poner nuevamente la narrativa en movimiento. La primera frase es corta y definitiva. Moisés, mi siervo, ha muerto. No hay construcción emocional ni transición gradual. La muerte se declara como un hecho concluido y la orden llega de inmediato. La sucesión no se desarrolla. Ocurre. El efecto es inmediato. La misión precede al reconocimiento. La autoridad opera antes de ser explicada. En otros momentos, la escritura suele marcar las transiciones con señales visibles y confirmaciones públicas. Aquí, eso no sucede. El texto actúa como si la validación ya estuviera implícita, y nada reacciona contra ello. No hay objeción interna, ni vacilación colectiva, ni necesidad de prueba. La narrativa avanza como si esa palabra tuviera el peso suficiente para reorganizarlo todo sin resistencia. El sistema responde antes de que el lector tenga tiempo de cuestionar el canal. El silencio del capítulo anterior no desaparece, solo adopta otra forma. La autoridad regresa, pero no por el camino esperado, y el texto no muestra preocupación por hacerlo aceptable o comprensible. Avanza, como si la pregunta nunca hubiera sido ¿quién habla ahora?, sino ¿por qué imaginamos que la autoridad dependía de un intermediario? Esa pregunta permanece abierta, y la historia continúa sin ofrecer respuesta. Después de que la voz es registrada, el texto no vuelve para organizar el escenario. Pasa directamente a la acción. Las órdenes comienzan a circular, los movimientos se planifican. El pueblo se prepara como si la cuestión de la autoridad ya estuviera resuelta, aún sin haber sido presentada. Josué habla y el pueblo se mueve. Las instrucciones recorren el campamento, los oficiales las repiten, los preparativos avanzan. El detalle inquietante
No es que Josué dé órdenes, sino que funcionen de inmediato, a pesar de que el texto no haya explicado por qué deberían hacerlo. En otros momentos, la escritura suele construir la autoridad antes de la acción. Aquí ocurre lo contrario. La acción viene primero. La legitimidad no se declara, se infiere por los efectos. El texto no afirma que Josué haya sido aceptado. Muestra que fue obedecido y trata eso como suficiente. Esta inversión desplaza silenciosamente el eje de la narrativa. La autoridad no aparece como algo transferido formalmente de un hombre a otro, sino como algo que ya estaba operando cuando alguien comienza a actuar en sintonía con ella. La estructura vuelve a funcionar mientras el punto de anclaje permanece fuera de vista. El intervalo inicial, marcado por el silencio y la ausencia de ataque, ahora adopta otra forma. El vacío que parecía peligroso no produce parálisis, produce respuesta. El sistema reacciona con rapidez, como si nunca hubiera dependido exclusivamente de la figura que desapareció. El texto no se detiene a justificar esta fluidez. No explica la ausencia de objeción ni registra tensiones internas. Simplemente avanza, cargando la impresión de que la autoridad que sostiene el movimiento no necesitó ser reconstruida, sino apenas reconocida en la práctica. Es aquí donde la fisura se profundiza. Porque si las órdenes funcionan antes de ser explicadas, la pregunta deja de ser ¿quién manda ahora? Y pasa a ser ¿desde cuándo esto estaba funcionando sin que lo viéramos? Esa pregunta no recibe respuesta. Avanza junto con la narrativa. El Jordán sigue allí. El texto se encarga de recordarlo. Un río real, lo suficientemente ancho como para impedir un cruce fácil, separando al pueblo de una tierra que aún no ha sido tomada. Del otro lado, ciudades establecidas, reyes en control, sistemas en funcionamiento. De este lado, un pueblo que todavía no ha entrado, todavía no ha vencido, todavía no posee. Aún así, la narrativa comienza a tratar la frontera como algo provisional, no como un obstáculo que deba ser negociado, sino como un límite que ya ha perdido fuerza incluso antes de ser cruzado. La preparación ocurre como si el cruce fuera seguro, como si la resistencia del otro lado no exigiera un cálculo proporcional. Esa seguridad no se atribuye a una superioridad militar. El texto no describe nuevas armas, alianzas estratégicas, ni una ventaja numérica decisiva. El movimiento no nace de una estrategia visible. Simplemente sucede, sostenido por algo que no es nombrado. Eso es lo que altera la lectura. Un pueblo que aún no ha conquistado nada comienza a actuar como si el territorio ya estuviera decidido. El río permanece, pero deja de funcionar como freno. La frontera existe físicamente, pero ya no organiza el comportamiento. El texto no se detiene a justificar esta inversión. No sugiere una subestimación del enemigo ni una súbita confianza colectiva. Solo muestra que el límite dejó de ser tratado como límite antes de cualquier victoria pública. Y la tensión vuelve a desplazarse. Si la autoridad ya operaba antes de la legitimación, ahora pasa a operar antes de la conquista. El efecto antecede al hecho. El cruce aún no ha ocurrido, pero las decisiones ya obedecen a una lógica posterior a él. El lector percibe que algo ha cambiado en la relación entre el pueblo y el espacio que todavía no ocupa. La frontera sigue siendo visible, pero ya no gobierna las decisiones. Y el texto avanza como si esto fuera natural, sin ofrecer explicación. La pregunta regresa con más peso. Si el liderazgo no dependía totalmente de Moisés, y si las órdenes funcionan antes de ser explicadas, ¿qué hace que un límite físico deje de contener a un pueblo que aún no ha vencido? El texto no responde. Solo conduce al lector cada vez más cerca del río. A partir de este punto, el ritmo de la narrativa cambia.
No hay anuncio ni giro declarado. El texto simplemente comienza a avanzar con mayor rapidez. Decisiones que antes parecían exigir espera pasan a ejecutarse. Movimientos que solían ser postergados ahora se encadenan sin pausa. Mientras Moisés vivía, muchas de estas acciones estaban rodeadas de preparación prolongada y contención. Ahora, el relato se comporta como si la espera hubiera perdido su función. El texto no dice que se haya removido un bloqueo ni que se haya concedido un permiso. Simplemente muestra que el tiempo dejó de retener la historia. El lector percibe el efecto antes de cualquier causa. La narrativa empieza a moverse como si obedeciera a una orden que ya existía, aguardando solo el momento de entrar en operación. Nada parece improvisado, nada parece reactivo. La incomodidad está en la naturalidad de esta aceleración. El texto no trata el cambio como una excepción ni desacelera para explicarlo. Avanza como si el retraso anterior nunca hubiera sido esencial, como si el tiempo hubiera sido apenas un elemento contingente. Esto refuerza una impresión inquietante. El problema nunca fue la falta de condiciones externas. Algo estaba retenido, no impedido. Y cuando el intervalo termina, el avance ocurre con una rapidez demasiado grande como para parecer casual. La historia comienza a correr por delante de la explicación. Las consecuencias aparecen antes del entendimiento. El texto no ofrece la clave, simplemente avanza. Cuanto más rápido todo se encadena, más difícil resulta tratar el silencio inicial como circunstancial. El ritmo ahora sugiere que había un orden latente, una secuencia ya definida, que empieza a manifestarse sin necesidad de ser anunciada. El lector es llevado hacia adelante con la sensación de haber perdido el momento exacto en que algo fue decidido. Los efectos son visibles, la decisión no, y el texto no regresa para aclararlo. Antes de cualquier confrontación decisiva, el texto introduce una escena inesperada. Josué se encuentra con un hombre que está de pie frente a él, con la espada desenvainada. No es anunciado, no es integrado en la narrativa, no viene precedido de explicación. Simplemente aparece en el camino de la acción. La pregunta de Josué es inmediata y práctica. ¿Quiere saber de qué lado está esa figura? La respuesta no confirma ninguna de las opciones. Rechaza por completo el marco de la pregunta y desplaza el eje de la situación. El texto no se apresura a identificar quién es ese hombre. No explica origen, función ni intención completa. El foco no está en la identidad, sino en la reacción. Josué reconoce autoridad antes de recibir cualquier explicación. El gesto viene primero. La comprensión queda suspendida. La espada ya está desenvainada. Eso importa. No es una reacción a un evento reciente. Indica una disposición previa, como si esa presencia no hubiera sido convocada en ese momento, sino que ya estuviera posicionada antes de la llegada de Josué. La narrativa avanza sin resolver esta tensión. La autoridad se vuelve visible por un instante, pero sigue sin ser ubicada dentro de las categorías conocidas. Aparece demasiado tarde para ser el inicio y demasiado pronto para ser explicación, y el texto no se siente obligado a aclararlo. A lo largo de la historia, el texto repite el mismo movimiento bajo formas diferentes. Moisés muere y nadie ataca. La voz regresa sin mediador. Las órdenes comienzan a funcionar antes de ser explicadas. La frontera pierde fuerza antes de ser cruzada. Y cuando la autoridad finalmente se vuelve visible, ya estaba armada. En ninguno de estos momentos, el texto ofrece una explicación directa. No dice dónde estuvo la autoridad durante el intervalo, ni por qué los enemigos no avanzaron, ni cómo el sistema continuó operando sin colapsar. No llena los vacíos, solo muestra los efectos.
El centro nunca es presentado. Aún así, toda la narrativa se organiza como si nunca hubiera desaparecido. Y cuando un texto avanza de este modo, sin explicar lo que sostiene todo, el silencio deja de ser ausencia y pasa a formar parte del mensaje.